Hola, bueno, la segunda entrevista de Ale a nuestros jóvenes educados en casa y hoy vamos a hablar con Pablo. Estamos esperando a Pablito, que ya es un gran conocido de la familia, casi casi. Así que estamos esperando que se conecte. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El señor Anacoluto. No, ya se lo di. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Oh, Pablo, qué guapo Qué estás. guapo Hace de mucho que no verdad, te ¿eh? vemos. Oye, ese buah, corte de pues no me doy pelo y y la barbita trabajar. y todo. Estás, vamos, estás de 10. ¿Qué tal, Pablo? Bien, bien. Me acaban de Mucho tra- decir que mañana no tengo que trabajar, así que estoy ahora mismo, wow. ¿Tampoco trabajas mañana? ¿Y eso? Mañana no trabajo, pues no lo sé, la verdad, porque no será por trabajo, pero bueno. Bien, a disfrutar, ¿no? ¿Qué vas a hacer entonces esta noche? ¿Vas a salir por ahí o qué? Eh, no creo que salga, no creo que salga. Última, Se nos corta, ¿no? Te escuchamos entrecortado, Pablo. No sé si los demás también. ¿Se escucha bien? Nosotros escuchamos a Pablo entrecortado. ¿Se te oye mal, Pablito? No, pero igual somos vaya. nosotros. No, no, es él. Yo por un momento os he dejado oír, pero a ver, un momento. ¿Puedo probar a iniciar con el wifi de casa? Pero Ahora en te un escuchamos principio, bien, pero hace un rato se entrecortaba un poquito. Ahora estamos bien, ahora vale. estamos bien. ¿Tú nos ves bien, Pablo? Yo os veo perfectamente. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, la idea de estas entrevistas es, sí, le hemos dicho a Pablo que está muy guapo. Mira, Alguien mira. ahí también pone que estás muy guapo. La idea de estas entrevistas es un poco la inquietud de los adultos, de los padres, de los educadores, de conocer testimonios de jóvenes que se han educado de una manera diferente y ver qué es de sus vidas ahora, ¿no? Sus vidas de adultos, sus vidas encaminadas o como queramos decirlo. Y bueno, Pablo, eres una gran persona para nosotros, te conocemos bastante y Mucho. eres un ejemplo y bueno, por eso te hemos invitado a estas entrevistas para que nos cuentes un Hoy. poco cómo ha sido tu educación y bueno, y luego qué estás haciendo ahora y bueno, que nos vayas contando un poquito de ti. Te vamos Pues, preguntando. ¿Prefieres que te preguntemos? como prefiráis. Yo me fío de vuestro criterio, totalmente. Ahí ¿Qué mal estás haciendo, se Pablo? quedó congelado. Bueno, Pablo, Vaya. cuéntanos tus comienzos, Pablo. ¿Has ido a la escuela en la primaria? ¿Qué has hecho en La Mancha? Cuéntanos, en Toledo, ¿no? ¿Dónde Eh, vivías? Vivía en Ciudad Real, lo que pasa es que ahora estoy viviendo en Toledo. Pero sí, sí, en Campo de Criptana, en un pueblo más o menos pequeño. Cuéntanos primero para la gente que no te conoce, qué estás haciendo ahora y cuántos años tienes. Pues bueno, para la gente que no me conozca, eh, tengo 24 años, estuve estudiando en casa desde segundo de primaria, me sacaron pues cuando repetí segundo de primaria, porque veían que iba a repetir siempre que hubiera ocasión de repetir, porque me gustaba tanto el colegio que yo quería repetir todo el rato la experiencia una y otra vez. Eso pasa Entonces, cuando la pues maestra está buena. claro, claro. No, me pasó una vez fuera de coña, y esto fue antes del colegio, en parvularios. Yo, en su momento, tenía el pensamiento de que quería estar gordo. O sea, de muy pequeño, no sé por qué, me gustaba la idea de pensar que me gustaría estar gordo. Y de pequeño, de muy pequeño, le dije a una profesora de párvulos que de mayor quería estar gordo como ella. ¡No! Para mí era algo bueno. Para mí era algo que pues eso. Y bueno, me tuvieron que cambiar de escuela de parvularios porque la profesora me empezó a tratar como si fuera la peste. Madre mía, me imagino a tu madre. Me imagino el discurso de tu madre tratando de atajar los penaltis ahí en el pueblito ese.
pequeñito, ¿cómo explicarle? No, es que mi hijo tiene problemas, no quiso decirle eso, ¿no? Me imagino. Alguien está preguntando, Si sois de Ale. sí, bueno, esta es una actividad de Ale, que está encuadrada en el encuentro virtual de Semana Santa. Como no lo podemos hacer presencial, lo estamos haciendo virtual. Y dentro de las actividades que hay diferentes actividades y varias, esta es un ciclo de entrevistas donde estamos entrevistando van a ser 4, Pablo es el segundo, estamos entrevistando a jóvenes que se han educado en casa, para que nos cuenten qué tal la experiencia, qué están haciendo ahora, y bueno, y poder seguirles un poquito de cerca. Bueno, ¿Estás listo, Pablo? ¿ya estás, Pablo? Bueno, de alguna manera esta inquietud nuestra de hacer este tipo de entrevistas surge de la necesidad de realmente conocer los casos de primera mano, ¿no? Porque son los protagonistas, porque a nivel intelectual, digamos, o de pedagogías, o de maneras de... vale, se está conectando Pablo. O de maneras de educar, hay varias, pero realmente el hecho de que tengamos los testimonios reales a mí me parece mucho más interesante porque cada uno es diferente y porque después las cosas, digamos, escritas o las teorías tienen que pasar a la vida real. Y en la vida real a veces cambian, ¿no? Y es muy interesante ver cómo cada uno son diferentes, cómo... Suena el teléfono, pasó de todo. Perdón. Hoy pasó de todo. Cómo cada uno es diferente, cómo han vivido experiencias distintas o no tan distintas, y después cómo cada persona ha ido encontrando su lugar o lo que le gusta, y nos parece muy, muy interesante. Sí, básicamente no hay una técnica, no una metodología para seguir en esto del homeschooling, del unschooling también, ¿no? Y no hay una pócima ni nada ni un libro que te pueda ayudar, sino más bien seguir los intereses, las inquietudes de nuestros hijos, básicamente, ¿no? Señorita. Bueno, y también a veces los padres que nos informamos o miramos muchas cosas, después nos vemos inmersos en la realidad de la vida del día a día, ¿no? Y van pasando los días, las semanas, los años, con un montón de cosas mezcladas, y lo que era fácil en un libro, o lo que uno quería, o la idea que uno tenía, de repente con un hijo funciona, con otro hijo no funciona, en una etapa de la vida sí, en otra no. Y en ese momento podemos ir viendo si están bien, si no están bien, cómo ir subsanando los errores, pero el producto final, digamos, sería estos jóvenes, ¿no? Con estas edades donde ya más o menos tienen la vida de alguna manera definida, o sus gustos, sus carreras, y empezando una vida de adulto, y ver cómo la van viviendo y cómo lo integran a su vida, toda esta, digamos, educación diferente o camino distinto que cada uno ha ido viviendo. ¿Y vos crees que hay alguna metodología, algún camino para seguir? ¿Algo donde continuar el camino como para no cometer tantos errores? Pregunto. A mí, a ver, errores siempre se van a cometer, ¿no? De alguna manera. Eso ya. Y lo que me parece más interesante es estar siempre observando todo el tiempo. Hay que estar siempre presente, y acompañando, ¿no? Y estar presente, creo que es lo más importante. Más allá de la metodología que cada uno quiera usar o le guste, estar como muy, muy presente. Pero bueno, recetas no hay, ya lo dijimos. Ahora sí. Ahora ya sí estoy con el wifi. Muy bien. Nosotros ya no sabíamos de qué hablar, estábamos ahí. Lidia, Lidia nos está diciendo que ella también hizo escuela en casa, y si queremos otra entrevista, que podemos contar con su experiencia. Lidia, déjanos ahí tu... Bueno, nada, ahí está, Lidia Navarra. A lo mejor la conocemos, ¿no? Lidia, a mí me suena. No lo sé. ¿Quién es Lidia? Yo sí la conozco. Es la hija de Ángel y Maite, ¿puede ser? Luego hablaremos con Lidia para que también podamos contar con su testimonio. Con su experiencia. Bueno, Pablo, nos habíamos quedado en esa maestra que ha llamado gorda, ¿no? Que está bueno eso. Eso podríamos incluirlo en cualquier libro de pedagogía. Me gustó, me gustó. ¿Y luego qué pasó? Segundo grado, tendrías que 7, 8 añitos.
Sí, sí. A ver, en general es que digamos que he tenido mucha facilidad para meterme en conflictos. Yo creo que en parte porque luego, a ver, con la educación en casa a lo mejor incluso ha ayudado un poco porque, claro, desde pequeño mis padres como que me han ayudado a mantener una Pregunta. personalidad y a tener pues un filtro propio. Hay gente que lo llama a no tener filtro, pero en verdad lo que pasa es que no estoy tan coartado como le pasa a otras personas. Y en el colegio eso me arrastraba mucho. O sea, tanto con compañeros de clase como con profesores, no sé, me cogían manías, lo cual luego más tarde, cuando pude volver al sistema educativo, digamos que seguía teniendo parte de esos problemas, pero yo qué sé, porque tengo diferencias objetivas con la manera de educar y todos los procedimientos gubernamentales, básicamente. Entonces, no sé, siempre he tenido un poco de rifirrafe con profesores, pero aún así, nunca he sido conflictivo de hacer las cosas mal aposta. O sea, nunca me he metido con nadie ni nada, simplemente, pues, a algunos profesores no les gustaba que hablara tanto. Nos estabas diciendo, Pablo, que saliste de la escuela en segundo de primaria. ¿Hasta qué curso? Porque luego estás hablando de que volviste, ¿no? Sí, mucho más tarde, con 17, 18 años. Y bueno, ya fue para hacer un grado medio, formación profesional y saltarme todo lo que viene siendo la educación obligatoria, que y si se llama obligatorio es que es malo. Las cosas que son obligatorias por lo general. Es muy curioso lo que estás contando porque ayer en la entrevista que tuvimos con Ela salió el mismo tema, justamente sin nosotros preguntar, hablaba de lo mismo, de que cuando empezó la ESO, creo que hizo cuarto de la ESO también para después hacer lo que quería hacer, que era la carrera de cine, tenía este tipo de problemas, como estás diciendo tú, con los profesores, justamente por esto del filtro que estás diciendo, lo dijo de otra manera, pero es lo mismo. Y es algo, creo que si hay alguna cosa, un rasgo que podemos definir o que he visto en muchas personas educadas en casa, es ese, ¿no? Que tenéis una manera, bueno, de ver las cosas diferentes y de hacerlo valer y de hacerlo respetar, y los adultos o los maestros se creen que son la autoridad simplemente por estar en ese rango o tener más edad, y ese tipo de conflictos se viene reflejando en varios, ¿no? Que me hace gracia porque justo ayer Ela dijo lo mismo. O sea que no tenéis filtro. En el trabajo, por ejemplo, actual, ¿es una ventaja o una desventaja no tener filtro? Depende para qué. O sea, a ver, ahora el trabajo en el que estoy ahora mismo tampoco me da la ocasión de demostrar mucho mi personalidad, porque estoy empezando un trabajo en el que hago mucho trabajo físico. Estoy en un departamento de logística dentro de un parque cultural. Y claro, pues al final lo que me están haciendo es de ir de un sitio a otro y tengo una persona que me va indicando un poco. Entonces, mmm, por esa parte, sí es verdad que yo que sé, los jefes con los que podría tener más rifirrafes, prácticamente ni puedo hablar con ellos porque no están en el parque cuando se están haciendo las cosas. No están No accesibles, vamos ¿no? a decir el nombre del parque por ti. No te preocupes. Bueno, cuéntanos qué pasó, que estabas diciendo que, bueno, que ibas a repetir segundo de primaria y por eso tus padres decidieron sacarte de la escuela. ¿Y cómo fue para ti esta experiencia? ¿No querías ir a la escuela, si querías? ¿Cómo viviste estos años? Así cuéntanos un poquito. Claro, también hay que ubicarse que Pablo tiene 24, ¿tienes Pablo? Sí, 24 años. Esto fue ya 2000, ¿no? La Mancha, pongámonos en situación, ¿no? que no Total, es, que no es totalmente. la costa, que no es, son sitios así
¿no? No es muy De mucho, cosmopolita, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces habrá sido ahí, me imagino, ¿no? Cuéntanos, Pablo, cuéntanos. No, no, o sea, a nivel familiar, por ejemplo, fue un shock, o sea, que mis padres tomaran esa decisión, porque yo creo que en Castilla-La Mancha en ese momento no había ni referentes, o sea, no había nadie que se declarara estudiando en casa. Entonces, ya te digo, o sea, tuvimos suerte de que el colegio no nos denunció, pero vamos, es que además no me salí cuando suspendí segundo, sino que empecé segundo de nuevo por segunda vez y mis padres vieron que yo iba cayendo en picado, que no me molaba nada, que cada vez que tenía que ir al colegio era una tortura, y dijeron, oye, hay que hacer algo con este chico, y ya te digo, o sea, a día de hoy, muchos familiares que en su momento es que decían, ¿cómo va a sacar al chico del colegio? Pues ahora ya están tan tranquilos de, joder, lo que hubiera sido a lo mejor si se hubiera quedado. Es que, no sé, además a nivel de personalidad, a mí el colegio siempre me ha causado mucho rechazo. Mi hermana, por ejemplo, que le saca 8 años, ella casa más con el espíritu del colegio porque le gusta mucho más que le lleven con una serie de reglas y demás. Y se le da muy bien estudiar a nivel académico. O sea, lo que viene siendo memorizar y esas cosas, de una constancia para meterse las cosas en la cabeza. Yo me acuerdo cuando entré con ya 17 años de nuevo al sistema educativo, mi primer examen, un shock, porque yo llevaba, a ver, llevábamos a lo mejor un mes dando clases y yo me estaba esforzando en aprender. Y claro, llegó el examen y no valía con saberse las cosas, había que ponerlas como te lo pedía en el examen. Y yo, claro, yo no tenía ni idea de cómo era eso. O sea, yo no tenía que pensar en si sé las preguntas que me están preguntando, sino qué le tengo que responder exactamente a esta profesora. Esta profesora te va a pedir lo de los apuntes, básicamente. De hecho, he hecho pruebas de esto ya mucho más avanzado. Hice una vez el experimento de copiar en un examen, pero copiar las cosas cambiando palabras por otros sinónimos idénticos y la profesora me dio una nota baja porque no eran sus palabras. Joder. ¿Esto con cuántos años te pasó, Pablo? Esto ya lo hice pues en mi último año de estudio, haciéndome el grado superior de animación sociocultural. Pues en uno de los últimos exámenes, cuando ya estaba ya aprobado, y dije, bueno, pues vamos a hacer el experimento a ver qué tal. Y ya te digo, fue como, joder, yo hubiera sacado mejor nota copiándolo con las palabras exactas, pero no un punto dos. Es que era la diferencia entre un 6 y un 9-10. Increíble, ¿eh? Mira, alguien dice, he tenido la misma experiencia en bachillerato. Bueno, Dios. De Y hecho, podías decirle algo? ¿Te dio tiempo a decirle algo? Porque ya eras grandecito, quiero decir, ¿no? pero si ¿O es que no? de hecho, una vez se lo dije a la profesora en plan, a ver, yo entiendo que tú me estés dando que esto es así, pero es que tengo una clase paralela a esta en la que me dicen que esto es de otra manera. Y la profesora su respuesta fue, en mi examen lo haces como te lo pida yo y en el examen de la otra profesora como te lo pida ella, ya está. No había más que decir, era eso, o pues eso, o repetir. y eso, Pablo, es lo que te pasaba, porque estabas contándonos que tú no casabas, digamos, con las maneras de la escuela, que tu hermana sí tiene una persona diferente. ¿Te estás refiriendo a nivel académico o a otro tipo de cosas, a las reglas, digamos, a cómo hay que estar en la escuela? ¿Qué era lo que te provocaba ese rechazo? Pues es curioso porque, o sea, yo de más pequeño no tanto, pero siempre he sido una persona bastante tranquila y a nivel de clase, yo soy una persona que va a clase, se sienta, escucha, toma apuntes si ve que puede
y si no me interesa lo que me están contando, me cuesta concentrarme, pero no soy una persona problemática en general. Entonces, me sorprendió mucho, el primer año que estuve estudiando, me sorprendió mucho las malas notas que sacaba. Porque claro, yo me lo estaba tomando en serio y notaba que, que no había feedback. Era yo haciendo unas cosas y los profesores pidiendo otras en otra dirección, no sé, era raro. Te perdemos un poco, Pablo. Repítenos esto último, porfa, que te hemos perdido. Se entrecorta un poco. Ah, ¿cuándo se me ha perdido? Es que hablo mucho. No, 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 es no, muy no. interesante lo que estás contando porque, bueno, quizás la educación va cambiando y hay cosas de este tipo que yo no sabía, por ejemplo, no, no estoy al tanto. Y me parece increíble que en un grado medio estás hablando de personas que están estudiando algo que les gusta, que es una profesión, ya que no es un niño repitiendo el abecedario. ¿Cómo puede ser que este tipo de cosas pasen, no? Me dejaste un poco en shock lo de las palabras y ahora estás diciendo lo mismo. Doy fe de que Pablo es muy respetuoso y es una persona muy agradable. Cuando dice lo de los conflictos no los invento, lo sé. Así que a mí no se me corta, debemos tener nosotros mala señal. Vale. Y realmente es interesante lo que nos estás contando, ¿no? Esto de que cada maestra quería el examen según su versión de los hechos, ¿no? Claro, bueno, según su manual de instrucciones, porque luego la mayoría seguían su libro. O sea, hay profesores, obviamente, que se saltan esas reglas, pero muchos tienen su libro todo lo que hay que subrayar, te lo dicen, si tienes alguna duda, te la contestan repitiendo lo que pone en el libro, porque suele pasar eso, que me hace mucha gracia. Y nada, otra cosa, o sea, entiendo que hay una gran diferencia entre un profesor de vocación y un profesor que está trabajando, porque al final muchos profesores están trabajando y yo no culpo tanto a los profesores como al sistema que muchas veces les empuja, porque tú vas con todas las ganas del mundo a querer enseñar y te encuentras con que hay unas reglas que o las pillas o eres un rebelde. Bueno, Claro, es verdad. sí, sí. Lo que pasa es que tienes 5 o 6 años para darte cuenta cómo es el adoctrinamiento. Si te pones a estudiar para ser maestro, para ser profesor, tienes 4, 5, 6 años que ya te van adoctrinando, te van preparando, entonces ya es una manera también las cosas son así y son así, así, no, no hay otra, ¿no? Qué fuerte, ¿no? ¿Y qué cambió, Pablo, en tu vida cuando te sacaron de segundo de primaria? ¿Qué diferencia hubo o cómo te sentías? Mira, hay una anécdota buenísima de mi primer día educando en casa, que claro, mi madre, cuando me sacó de casa, pensó, bueno, vamos a darle un respiro, que esté un tiempo a su rollo para que se desintoxique y demás. El día uno, el día uno estaba yo con un cuaderno y lápiz en un escritorio diciéndole a mi madre, ¿qué toca de lección hoy? Pero Dios. con unas ganas de que mi madre me diera clases loquísimas, que mi madre me vio y dijo, no puede ser, este es el chico que me dicen que es súper problemático, que no presta atención, que está todo el día pensando en sus cosas. Pero si estáis sentados esperando que le dé clase, un niño de 9 10 años, pues ahí estaba. ¿Y qué tal fue la sociabilización que tanto están hablando los madres y las padres? ¿Cómo lo ha llevado en el pueblo ese de La Mancha? El tema de tener amigos, Hombre, tener compañeros, claro, habrá sido duro, ¿no? Eso, me imagino. uy, durísimo, durísimo. Era durísimo. Yo me acuerdo que salía a la calle en el bloque, porque yo vivía en un bloque de pisos, en una zona un poco pobre, vamos, y ninguno de los chavales me conocía, porque como yo educaba en casa, Claro. nada, nada, era, no sé, o sea, era lo más normal del mundo. Mis padres me apuntaron a un par de actividades extraescolares
Y, y, a ver, en general yo es que era uno de estos chavales que salía de casa y no volvía hasta que no era la hora del bocata o la hora de la cena, porque me iba a jugar con mis amigos. Y de hecho, me pasó alguna vez de esto, el típico amigo que un día, por lo que sea, no va a clase. Claro, como no iba a clase, llamaba a mi casa. En plan, oye, tú que no vas al colegio, ¿te sales a jugar? ¿Y sabes lo que hacía mi padre? ¿Qué Mi padre hacía? lo cogía a un chaval ya te digo, de prácticamente barrio marginal, de típicos barrios pobres, donde de los chavales no se espera mucho, porque es que en esta zona en la que yo vivía se esperaba por los chavales, eh, a muchos les llamaban balas perdidas y demás. Bueno, pues el chaval venía a jugar conmigo y acababa dando clases conmigo. Fíjate. Acá, mi padre dándonos clases a los dos y el chaval, que es una persona que a lo mejor se escapaba con 12 años del colegio para fumar, estaba ahí dando clase conmigo. Qué Mira, fuerte. eso no lo sabía, ¿eh? No lo había oído nunca, Pablo. Qué curioso. Y además me imagino que quizás hasta le gustaba, ¿no? Como que era diferente del cole, si no se hubiera ido de tu casa. O nunca más volvió No, a sí, sí, verte. ya te digo. No, no, volvió. Y de hecho, me acuerdo que piqué a un amigo a ver documentales de animales. Que hasta entonces él no había visto un documental en su vida y fue como, ¡guau, tío! Quiero saber más sobre las serpientes y cosas así. Qué fuerte. Claro, realmente aprender desde otro lugar, ¿no? Además de darte clases, ¿qué diferencia veías entre tu casa y la escuela? Porque bueno, sabemos que hay familias que utilizan otros métodos educativos y sabemos que hay familias que utilizan el mismo, con los mismos libros de la escuela. ¿Cuál fue tu vivencia o tu caso y qué diferencia había con lo que habías experimentado en la escuela? Pues mi caso es que se podría considerar muy mixto, porque mis padres fueron probando cosas, porque eh, al principio yo me acuerdo que, por ejemplo, mi padre sí intentaba seguir como unas rutinas mucho más marcadas, unos temarios, y yo me acuerdo que mi padre, que además siempre ha sido de pausar mucho entre palabra y palabra, había veces que me aburría y decía, por favor, vamos a la siguiente lección. Eh, ya te digo, he estado con una educación más reglada en algunos momentos, siguiendo temarios cuando en su momento, por ejemplo, abrieron Episteme, pues ahí sí que me seguían con unos temarios estrictos, estrictos dentro de que luego tú te lo podías estudiar un poco como quisieras, pero sí siguiendo un poco una rutina de... Eh, no teníamos, por ejemplo, hora de levantarnos, pero yo siempre he sido de levantarme más o menos pronto. Nunca me he quedado dormido hasta las 9 y pico. A esa hora siempre estaba despierto. De hecho, con mi hermana, que ahora tiene 16 años, eh, nos levantábamos a lo mejor a las 8, 8:30, para aprovechar a hacer cosas, porque éramos unos niños que estábamos locos. A lo mejor antes de Sí. desayunar nos echamos una partida al ajedrez. Claro, realmente a veces se piensa que cuando los niños están en casa no hacen nada y juegan, pero hay muchas, también lo decía Ela ayer, mucho juego y dentro del juego mucho aprendizaje, ¿no? Que a veces no está considerado o los adultos no se dan cuenta o está muy desprestigiado lo que es el juego, cuando realmente creo que muchos de vosotros tenéis eso de haber extendido el juego mucho tiempo, haber jugado mucho con los hermanos y en ese juego haber un aprendizaje o, bueno, unas, digamos, no sé, unas actividades que tienen que ver con el currículum desde otro lugar que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y ahora que te he quitado la palabra un momento, también quería explicar para la gente que no sabe qué es episteme, porque también salió en la entrevista que tuvimos con Ela. Episteme fue No, fue, no, creo que es aún, ¿eh? bueno, no sé si fue y es o fue, una metodología, digamos, bueno, una escuela a distancia donde varios padres, cuando sacaban a sus hijos del cole, empezaban por ahí, ¿no?
un poco quizás para sentirse más seguros a nivel legal o también a nivel curricular. Y bueno, hay muchas familias que siguieron, otras que no, y fue un principio de varios, por eso lo aclaro. Ella también nos contaba eso. Y bueno, realmente era algo estructurado con un currículum como el colegio, pero por internet, ¿no? No sé si estuviste mucho tiempo con eso o si después cambiaron a otros métodos. Pues yo creo que estuvimos como muchos 2 años, como muchos 2 años, no más, porque al final era caro porque una de las cosas que tiene ciertas maneras de educar en casa es que tienes que tener pasta. Y en mi casa hicieron mucho esfuerzo, la verdad, tanto por el tema de poder matricularme en alguna escuela a distancia para, pues lo que tú has dicho, para tener un apoyo legal, para decir, oye, que yo no estoy dejando a mi hijo al amparo de la sociedad ni de la calle, estoy todos los días poniéndome con él y avanzando cosas y demás. Y luego, pues también a veces por ayudar un poco, porque a lo mejor no siempre mi padre va a saber exactamente qué toca estudiar ahora. Y aunque hay diferentes metodologías, en ciertas épocas para orientarse sí que lo han utilizado también. Entonces, eh, por ahí tiraron, pero vamos, ya te digo, los primeros años fue un poco más libre, lo que se le ocurrían a mis padres era por donde iba. Me acuerdo que hubo un tiempo en el que mi padre me leía el Clan del Oso Cavernario, creo que era, y me Sí, dejaba como a mí ir leyendo partes y luego tenía que hacer resúmenes de lo que habíamos leído juntos, Qué un bonito. resumen así cortito, para, para, para asegurarse, yo creo, de que escuchaba, pero sí, y cosas que se le iban ocurriendo. Al final, eso, por ejemplo, no era nada que hubiera sacado de un libro de texto. claro. Qué bueno. Bueno, Pablo, cuéntanos de dónde sale tu vena artística. ¿De dónde viene este poeta? Cuéntanos tu referencia. ¿Por qué se te ha dado un día por escribir poesía? Pues Más me allá dio por escribir más allá poesía. que tú y yo ya sabemos por qué te has puesto. Cuéntanos. Yo, a ver, va a sonar un poco estereotípico, pero yo empecé a escribir poesía porque era como, para mí, era como la versión fácil de escribir rap. Qué bueno. Porque, porque siempre me ha costado coger el ritmo y era como, bueno, pues si lo escribo y voy buscando métricas y demás, pues me puse a escribir porque además de pequeño me gustaba muchísimo el rap español, entonces pues, pues por ahí empecé, luego pues ves que te va gustando, te vas juntando con grupos de gente que también está interesada y vas desarrollando, pero vamos, a nivel artístico diría yo que aparte de la poesía, en general es que soy una persona imaginativa, no sé, cuando empezó la cuarentena, por ejemplo, empecé a aprender a editar con Adobe Premiere Ah, porque bien. me hacía mucha gracia los montajes estos de YouTube, un poco cutrecillos que se hacían a principios entre el 2015 y el 2017, cuando hubo el boom este en YouTube. Y bueno, básicamente me puse a hacer unos cuantos vídeos para los amigos con una edición bastante curradilla, porque no sé, en general me gusta entretener, tanto con la poesía como con esto. Me he subido varias veces pues a escenarios a presentar más de una cosilla y, y pues dejándome fluir. Yo recuerdo la última vez que te vi, que creo que fue en el FASE, ¿no? El encuentro este anual que hacen de educación, que había sido con dos o tres colegas, no recuerdo, que eran todos poetas, ¿no? Digamos, toda gente muy creativa, ¿verdad? ¿Ese grupo lo sigues teniendo ahí en La Mancha? Era un grupo, ¿no? Un grupo de poesía que se ponían a Sí, escribir y sí, esas sí. cosas. No, claro. A ver, el grupo como tal no existe, siguen los amigos, Bueno, porque, a ver, al final, cuando se establecen ciertos vínculos, pues ahí quedan. Y de hecho,
siempre estamos diciendo de, oh, pues tendríamos que buscar algún proyecto para hacer en común y de vez en cuando alguna cosilla va saliendo. Pero, no sé, lo último, fue un proyecto que, como tantos proyectos entre amigos, se quedó un poco a medias porque, bueno, al final cada uno tiene sus horarios y es difícil cuadrar, pero estamos haciendo como un recopilatorio de cartas mm, de desbloqueo creativo, que de hecho fue un curso que hice dentro de un FACE de esa temática, que básicamente eran unas cartas con frases cortas o que podían ser, yo sé, consejos, órdenes, cosas simplemente sobre las que reflexionar, acompañado de algún dibujo Ay, qué para bonito. cuando necesitas ese clic en alguna cosa donde estás atascado. Mira qué bien, ¿no? ¿Y eso se puede ver? ¿Lo han grabado? ¿Lo suben a un canal de YouTube, de Instagram, de Pues Facebook o no? ya te digo, eso es un proyecto que dejamos a medias Oh, porque el que se dedicaba a dibujar tenía una agenda bastante apretada. El pobre le estaban explotando, le estaban explotando tremendamente a nivel laboral y le costaba encontrar momentos en los que estuviera tranquilo y descansado para desarrollarse como artista. Pero bueno, al final el capital ha absorbido muchísimos artistas en su movimiento. Claro. Pablo, ¿y tú crees que por tu educación, por una manera diferente, digamos, de haber vivido la educación, ahora ves diferencias con otras personas, con tus amigos, con tus compañeros, o no hay ninguna diferencia? Hombre, con... Es que es como una pregunta un poco ambigua, porque es verdad que mójate, es mójate, que Pablo. es que por lo general siempre he visto un poco diferente a la mayoría, que suena como muy adolescente de no, es que yo soy muy especial pero sí es verdad que la gente cuando me ha conocido siempre me han dicho, joder, tienes algo que, y bueno, en el grupo, por ejemplo, este de poesía, cuando se enteraron de que educaba en casa, hubo alguno que me dijo, claro, eso explica X cosas. Y cuando me acompañaron a un encuentro de educación alternativa, me dijeron, ah, por eso a ti te pasan estas cosas tan guays y tienes como bueno, más que tener es como una carencia de ese chip en el cerebro que te hace pensar cosas automáticamente que una persona que no se ha visto envuelta en ciertos movimientos, pues no le entra tan fácilmente. No sé si me he explicado, la verdad, Sí, he sí. sido a lo mejor demasiado ambiguo. No, sí, de alguna manera como que no estás tan estructurado y resuelves las cosas desde distintos lugares, ¿no? Creo entender. Sí, otra manera de ver las O cosas quizás también. otra manera diferente. Justamente Sí, lo no, estamos y diciendo sobre con lo de todo, los yo qué exámenes, sé, ¿no? sí, sobre todo, pues sí observo, por ejemplo, que la gente que educa en casa suele ser menos dogmática en general. Luego cada uno puede tener sus cosas y tener un punto que digas, ay, es que en esto estás como, eh, ¿cómo se dice? Muy coartado o muy sesgado, pero en general yo noto una media dentro de la educación alternativa que es un poquito más creativa, un poco menos dogmática que la gente que está en la escuela, que también es que es un porcentaje mucho más alto, pero Claro. Y ahora sí, mójate, Pablo. Cosas Chachán. buenas y cosas malas de la educación en casa o de tu experiencia, ¿no? Porque la de cada uno puede ser es diferente. Ojo, porque pueden estar tus padres viéndote, ¿eh? Ten cuidado con lo que dices. O tu hermana, que es peor. No nada, sé quién es peor. si si mis padres al final, yo qué sé, después de todas las hostias que se han tenido que meter por mí, todo lo que diga va a ser como, este crío, de verdad, le teníamos que haber dejado en la escuela que se pudriera.
Ahí, con Pero, la maestra gorda te tendría que haber dejado. Bueno, venga, no, a mójate. ver, yo no soy una persona que idealice muchísimo la educación en casa. O sea, yo entiendo que depende de muchísimos factores y, por ejemplo, pienso que no todo el mundo tiene ni la opción de educar en casa, porque tener, por ejemplo, dos padres que trabajan 24/7, a no ser que, pues eso, te críe otro familiar o la criada, pues está un poco más complicado. Siempre se pueden buscar maneras alternativas dependiendo del poder económico, pero es la educación en casa para los padres es un reto acojonante. O sea, yo entiendo que mucha gente no quiera porque es que es hacerte cargo de eso, de la vida de tu hijo. Es que mucha gente es como, bueno, ya he tenido el hijo, me hago cargo de él, bueno, 25% yo, el resto la sociedad. Qué fuerte. Y pues eso. Mm, la educación en casa le quita muchas energías a los padres. A algunos les compensa que flipas, porque muchas veces compensa bastante, pero bueno, entiendo que no todos están, igual que también creo que no todo el mundo está hecho para tener hijos, pero claro, tenemos una costumbre cultural de que los hijos son sí o sí algo bueno y no sé, o sea, para dejar a tu hijo en el colegio y que luego en bachillerato tenga que tirar de antidepresivos porque no puede con su vida, estoy siendo un poco estereotípico, No, pero no, no, para nada, ¿eh? cosas malas de educar en casa. Eso, te requiere un esfuerzo, sí o sí. No creo que la personalidad de todo el mundo sea hecha para educar en casa, porque, bueno, eso me lo ha demostrado mi hermana. Mi hermana se metió, ella ahora dice que no, pero yo creo que no lo recuerda porque era pequeñita, pero mi hermana decidió en su momento que quería educar en la escuela, porque estaba en casa y ella quería una rutina tan estricta y que la evaluasen y tal, que al final le dijimos, Elizabeth, bueno, le dijeron mis padres, Elizabeth, ¿quieres educar en casa? Si quieres educar en casa, como mínimo cuando te metamos tienes que hacer primaria. Te lo dijeron mis padres así, tienes que hacer primaria porque lo que no podemos hacer es meterte y sacarte y que nos empiezan a denunciar en el colegio porque tienen sus riesgos. Entonces mi hermana lloró, lloró en su momento porque no se creía realmente de que fuera a educar en casa, o sea, en el colegio, pero cuando entró, o sea, fue una bestia. O sea, mi hermana, Yo. me acuerdo que cuando la metieron, le explicaron a los profesores la situación, muchos fueron como a dejarla con rodines, como si fuera a ser un poquito, no sé, es que no ha dado todavía, yo qué sé, clase de flauta dulce, vamos a dejar de que poco a poco. Al mes, mi hermana, la putísima ama, ¿eh? O sea, sacando de las mejores notas de la Qué fuerte. clase, ¿Qué edad tenía, Pablo? eh, ¿Qué edad tenía tu hermana? pues mi hermana creo que la metieron en tercero o cuarto de primaria, no estoy seguro, tercero o cuarto. Y, y ya te digo, con la flauta dulce, por ejemplo, fue eso, o sea, le dijeron, vale, pues mira, ya la mayoría tiene un poco de nivel, pero ya te irás adaptando. Y mi hermana cogió la flauta, aprendió a tocarla y, y pues aprobaba todo bueno, a día de hoy está sacando matrículas de honor porque está Joder. así de la cabeza, o sea, su cabeza funciona así y ya está. Pablo, Pablo, te está haciendo quedar muy mal. No, Muy al mal, contrario, muy a mí Está me mal. haciendo quedar mal. parece realmente que algo, antes estábamos hablando mientras estabas conectando el ordenador, ¿cuál sería para los padres la manera o me decía y me preguntaba Diego, ¿no? Para mí la manera de educar en casa, no sé, ¿qué manera? Y creo que tus padres en ese caso tuvieron la sabiduría de saber ver qué hijo eran cada uno de ustedes dos.
qué personalidades tienen y cómo poder ayudarlos de la mejor manera, ¿no? Y creo que es buenísimo, porque realmente no es una ideología que digas, no los quiero meter en la escuela, no meto a nadie, aunque te lo estén pidiendo a gritos, o viceversa, ¿no? Que tú estabas en la escuela muy mal y que tu madre y tu padre en un lugar donde nadie lo hacía, de repente no sé de dónde les vino la idea de plantear, bueno, este chico está mal, vamos a sacarlo. Realmente creo que en tu familia se da el caso de estar con una presencia y una mirada activa bastante grande, ¿no? Por lo que estás contando. Ujú. Sí. Y bueno, si tuviera que recomendar a una persona que está pensando de si educar o no en casa, es básicamente una cuestión de compromiso. O sea, si realmente te quieres comprometer con la educación de tus hijos, es que la educación en casa te da todas las posibilidades. Y igual que todas las posibilidades, mmm, también te da, pues eso, o sea, si cometes un error, pues no le puedes echar la culpa al colegio, porque el colegio eres tú. O sea, un poco mis padres también pues, cometieron errores a lo largo de mi educación, como, bueno, como han cometido en general a lo largo de su vida, y pues son cosas que ha habido que ir solventando, ir adaptándose, es un reto, o sea, es un reto, tal cual. Pero es que puede ser muy gratificante, no sé, o sea, yo cuando tenga hijos es como, a no ser que salgan como mi hermana, pues en un principio yo los quiero educar. Yo los quiero educar, o sea, ya que tengo la oportunidad, es que además a mí eso de dar lecciones a los demás, ¿Te gusta? sí, sí, me gusta. De hecho, mis padres a cierta edad me prohibieron educar a mi hermana, porque mi hermana no quería que la educase yo. Mala influencia, mala influencia. Terminó la escuela, fíjate. Pablo, cuando te pregunto Ya, lo positivo y lo negativo de la educación en casa, me llama la atención que te pongas de parte de, De los padres, ¿no? que tu sentido, o sea, tu visión sea de la parte de los adultos y no de la parte del niño, porque tú, aunque ahora seas adulto, Casi, tampoco. lo has vivido como niño, ¿no? Ahora te reformulo la pregunta, me ha parecido muy interesante porque casi todo el mundo la contesta desde primera persona, ¿no? Como niño, ¿cómo lo vivió? ¿Tú cómo lo has vivido y qué parte le ves en tu vida de negativo o de positivo? O de las dos cosas, ¿no? En tu formación, en tu pues, vida. a ver, sí. Yo de positivo, a ver, pues es que me ha salvado la vida, básicamente. Es que si no estuviera educando en casa, ahora mismo, no es por dramatizar, pero es que en el colegio iba de culo. O sea, es que mm, la autoestima, por ejemplo, la tendría destrozada, porque tanto a nivel de profesores, que había bastantes que me llevaban de culo, como luego a nivel de, digamos, que meter a no sé cuántos niños en una clase y esperar que se lleven todos bien, pues no funcionaba y yo tuve problemas de bullying. Entonces, es que me hubiera ido francamente mal. O sea, y mis padres, mira que una de las cosas que se plantearon antes de sacarme de casa fue llevarme a otro colegio. Pero es que tal y como yo presentaba los síntomas, en otro colegio hubiera sido un poco lo mismo. No querer ir, porque es que no quería, es que me amargaba la vida, o sea, era el equivalente a ir a trabajar a un trabajo en el que estás obligado porque no tienes pasta y estar trabajando pues 15 horas diarias, porque a mí el tiempo se me ralentizaba. Estaba en el colegio y yo veía como la profesora abría la boca lentamente y luego la cerraba. A cámara lenta, ¿no? La gorda. No, Entre otras. entre otras. Durísimo, ¿eh? No, y Pero realmente sí. hay que decir para la gente que no te conocía cuando eras más chico, que nosotros hemos tenido el placer de sí conocerte, que no eras un niño tímido, ni un niño con cosas, digamos, raras como para que te hagan bullying, porque sí,
ni un niño desagradable, ni mal educado, siempre fuiste como Muy extrovertido. muy extrovertido, muy amigable con los demás. Quiero decir que no había unas características que digas, bueno, a este niño, no, porque a veces suele suceder que son niños más tímidos o retraídos, y creo que no fue tu caso en absoluto en ese momento, sino que, no sé, que las cosas, como dices tú, no están bien montadas, ¿no? Entonces, bueno, me llama la No, sí, atención porque eso no me acordaba. todo lo contrario. Es que yo de pequeño, por ejemplo, tenía bastante facilidad pues, para hablar con adultos. Mm. Luego, conforme fui creciendo, me iba haciendo amigo de gente de muy diversas edades y un poco lo mismo. El colegio te enseña de que este es tu puñetero gueto, o sea, la gente de tu edad es tu gueto y solo puedes meterte con esa gente y las otras personas son o el hermano mayor de tal o el padre de tal o hay un muro enorme generalmente. Y bueno, o sea, yo tengo amigos de todas las edades. Eh, Desde pequeño ya me llamaba la atención hablar con los padres de mis amigos, no de todos, porque había algunos que digo, con este no hablo, es imbécil, Yo no pero era de esos, yo tenía yo no era de curiosidad. esos. No, para nada, para nada. De hecho, curiosamente, yo creo que he tenido más relación contigo que con tu hijo de mi edad, porque con Gastón me he llevado bien, pero Diego, Diego era, no sé, una persona con la que se podía hablar. A mí me haces acordar mucho a mí cuando era pequeño. Pero yo no tuve la suerte que has tenido tú, ¿no? Los padres que has tenido tú, ¿no? Pero yo era casi igual, te diría. Peor era, de hecho, ¿eh? Era peor, ¿eh? Era peor. Qué bonito, ¿eh? Pues sí. Bueno, y hemos tenido el placer también de haberte escuchado recitar poesía. Y hablábamos con Ela en la entrevista que tuvimos ayer, que ella está estudiando cine, documental, que qué curiosidad, ¿no? No sabemos si es casualidad o no, que muchos de los niños que han sido educados en casa, ahora de adultos os dedicáis al campo artístico. ¿Tú crees que tiene algo que ver? A ver, sí, obviamente, porque es que al final, cuando estás educando en casa, muchas veces, no sé si la mayoría, pero un gran porcentaje, los hijos tienen libertad para ir hacia donde quieran. Entonces, los campos artísticos son tan atractivos y claro, si te dejan hacer lo que quieras y a ti, por ejemplo, te gusta muchísimo tocar el piano, pues te vas a poner a tocar el piano hasta que te des cuenta de que eres un profesional. Es que, Claro. no sé, uno de mis mejores amigos que se ha educado en casa está ahora mismo estudiando piano a nivel Dios y, y es eso, o sea, en su momento, pues si no le llamaban la atención las matemáticas, pues no estudiaba matemáticas, estudiaba piano. Claro. Claro. Pues se nos está acabando la hora, porque esta la hora se corta, Pablo. Me se han quedado muchas cosas en el tintero. Tendremos que hacerte otra entrevista en algún momento. A ver si es en persona en el FASE, que es mucho más divertido. Buah, qué locura. Y Qué muchas locura, gracias. entrevistas en persona. En persona, en persona. Nada. Muchas gracias por abrirnos tu vida, tu pasado, tu cabeza, tus reflexiones, todo. ¿Estás trabajando de lo que has estudiado? ¿Estás trabajando en algo que te gusta para finalizar? Pues el caso es que ahora mismo no estoy estudiando nada o sea, no estoy trabajando en nada de que haya estudiado. Empecé a trabajar hace 2 semanas, poco más, porque estaba buscando trabajo, a ver, después de acabar los estudios tengo animación sociocultural, que en época de pandemia no es lo más No, continuista. Lo La sabemos, verdad lo es que sabemos. no tuve mucha puntería. Y luego también estudié técnico en farmacia, que me saqué el grado medio, quiere decir que es un grado medio muy complicado, pero no he llegado a trabajar en ese sector porque cuando terminé eh, me di cuenta de que si bien hay cosas que me gustan mucho de las asignaturas, el trabajo de técnico en farmacia global es vender medicamentos. Al final era a lo que te empujaban
Es no me vender llama drogas mucho con la- permisos, ¿no? Es así. Sí, sí, básicamente, básicamente. Entonces, ahora mismo estoy en un trabajo un poco más mecánico, que aspiraremos a más cosas, pero hay un coche que pagar. Hay un coche que pagar. Bueno, a ver cuándo nos vienes a visitar, ¿no? Si tienes un coche que pagar, ya estás acá a tiro, Sí. ¿eh? Estamos a tiro, ¿eh? Al ladito. Pablo, Ahora. se nos va a cortar. 3 cosas necesitamos. Un libro que te haya leído y te haya gustado mucho. Un libro que me haya gustado mucho. Ya. Eh, Revolución en la Granja. Muy bien. Necesitamos una De mis película favoritos. o una serie que te haya gustado mucho, que te haya marcado. Birdman. Muy bien. Y necesitamos un grupo de música que te encante. Un grupo de música. Sí. Uf, es que el que se me ha pasado. Mira, te voy a decir uno educativo, ¿eh? A ver. Destripando la historia. Destripando la historia, o sea, es una especie de grupo de música que está en YouTube y a mí es una de estas cosas que le tengo que poner a mi hijo cuando empieza a estudiar historia de la mitología. Mira, Es genial. ¿te llaman así? ¿Destripando la historia? Destripando la historia, sí. Opa, lo buscaremos, lo buscaremos. Bueno, Pablo, se pasó volando esta hora, con el problemita este de tu conexión, de no conexión, se nos ha pasado volando. Bueno, Pablo, Lo siento gracias. muchísimo. Y nada, esperamos más poemas, más arte y bueno, que sigas así de bien como te estamos viendo. Gracias a todos los que están. No sé si Nada. alguien quiere hacer alguna preguntita ahora, se va a Eso. cortar muy rápido, pero bueno. Vamos a leer la primera pregunta que aparezca, que no sea una chorrada. A ver. Gracias, Pablo, dice Salomé. ¿Qué más dicen? Acá dicen, por ejemplo, tema de socialización. Llegada a la adolescencia, ¿echaste de menos ir al instituto por ese motivo? ¿Dónde encontraba gente de tu edad? Pregunta Pachamama Life. ¿Qué ha preguntado Pachamama, perdona? Pachamama Life es una madre que tiene como 4, 5, 6 hijos de Alicante. Pregunta, ¿dónde encontrabas gente de tu edad en tu adolescencia? Hombre, en el parque, me imagino yo, ¿no? En la plaza. Sí, básicamente. O sea, salía a la calle, o sea, eso a día de hoy es una locura, pero salía a la calle, socializaba y ya está. O sea, no había más, no había más. Dice si echaste de menos ir al instituto por ese motivo. Nunca. O sea, de hecho, mis padres me decían, no, pero a lo mejor echas de menos salir por la noche hasta las tantas de vez en cuando. Y yo, ya saldré cuando me apetezca. Y de hecho he salido cuando me ha apetecido. Cuando llegó el momento, pues salí como un desgraciado. Por acá te preguntan, Pablo, si tienes Instagram, pues es este mismo. Qué bien, Pablo, siempre me inspiraste, me encanta tu visión. El rincón de mis lunas dice esto. Gracias, Pablo, Salomé. Mira cuántas, ¿no? Cuántas nuevas seguidoras que tendrás. A ver, ¿qué más? Pues no hay más preguntas, ¿eh? A ver acá. Acá hay una que... además que mis padres, acá hay una que tiene algún problema con sus hijos. Acá hay otra que también... Bueno, todos tenemos problemas con nuestros hijos. Y ya está, no hay más preguntas. Mis padres a día de hoy todavía tienen problemas con sus hijos. ¿Quién no tiene problemas con sus hijos, no? Muy bien. Pues nada, Pablo, gracias. Eso. Esperamos verte pronto. Vamos a colgar esta entrevista en YouTube, así que estar atento que tus padres la pueden ver. Sí, y la maestra lo gorda que también. ellos tienen Instagram, la verdad, pero bueno, la maestra gorda. Yo se lo voy a mandar. Oye, ¿la maestra gorda te acuerdas el nombre? Así como para terminar, ¿o no? Buah, no me acuerdo, si es que Era muy pequeño. Es que era ¿Cómo muy no te vas pequeño. a acordar? Habrá que empezar a buscarla al colegio, todo. Bueno, Mis y para padres quien, seguro que sí se acuerdan del nombre. para quien nos sigue escuchando, mañana tendremos a las 6 otra entrevista, también con otra persona educada en casa, Gastón, y el domingo tenemos la última con Rosalía. Así que bueno, no se pierdan este ciclo de entrevistas de adultos con, puedo permitírmelo, con la cabeza bien amueblada. Ahí está, qué bien. Gracias, Pablo. Así lo acabamos nuestra entrevista. Pablo, te queremos. Nosotros. Nos vemos, Pablito. Hasta mañana.